Hola, hola, nuevamente por acá en Check 035. Bienvenidos a su podcast Check 035 para impulsar la cultura de bienestar. Y nuevamente tenemos acá a Pepe Olidén, nuestro psicoterapeuta favorito. Gracias. Que nos está compartiendo información sumamente útil y valiosa para ampliar la perspectiva de atención, de seguimiento, de continuidad, de comprensión frente a personalidades. Ya hablamos en otro episodio sobre el perfil del acosador y las consecuencias que tiene y cómo se podría atender. Y el día de hoy vamos a darle continuidad justo a esa conversación, pero ahora desde el otro lado, que es justo la víctima, ¿no? Ya tenemos a la víctima y ya identificamos que ha sido acosada, ya identificamos que tiene una serie de afectaciones emocionales, psicológicas, incluso físicas. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Y bueno, pues, estimado, bienvenido nuevamente a Check 035. Gracias, Rubí. Gracias por la oportunidad de nuevo compartir en este espacio elementos tan importantes, porque ya en la ocasión anterior hablamos de lo que sucede con el perfil del acosador, características diagnósticas, incluso características de personalidad y también el impacto que este puede tener en las personas, ¿sí? Hablamos un poco del impacto que puede tener en las personas y me gustaría iniciar por ahí, un tanto para hacer una correlación del tema hablado y cómo, hacia dónde podemos llegar con la víctima, ¿no? Decíamos en la charla anterior que uno de los aspectos que puede llegar a impactar en la víctima es precisamente su sistema psicológico. Quien sea pensaría que la violencia o acoso organizacional a lo mejor es meramente física, ¿no? Claro que la hay, pero en este momento creo que vale la pena enunciar y matizar la violencia psicológica. Esta violencia psicológica que es silenciosa, que muchas veces es pasiva y que en bastantes ocasiones genera por ahí una gravedad enorme a nivel sintomático. Decíamos que podría generar ansiedad, depresión, estrés postraumático. ¿Sí? Entre ellos las somatizaciones físicas que por ahí puedan estar incurriendo en cada una de las personas. La ansiedad generalizada que decíamos que podría generar en la víctima, pues estaba caracterizada por pensamientos intrusivos, estrés que no se puede manejar, que no se puede conducir. A ellos sumémosle terrores nocturnos, que son como, se conocen como trastornos del sueño, terrores nocturnos, insomnios, el síndrome de las piernas locas. No sé si lo han escuchado por ahí o lo has escuchado, Rubí. Que se te aflojan. Sí, realmente es una conducta ansiosa nocturna muy desagradable y que en un momento dado el mismo trastorno de ansiedad puede llevar a un trastorno mucho más desagradable, que es el trastorno de angustia o el mejor conocido como ataques de pánico. ¿Sí? Entonces, la víctima, para empezar, puede vivir ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque lo que empieza a impactar en su sistema es un nivel de estrés que no puede manejar, en donde ya no encuentra salida para ciertas respuestas, ciertas peticiones, ciertas tareas. Empieza a sentir que ya no le alcanza, que ya no sabe, que ya no conoce, que ya no puede, aunque se sentía preparado. Ya no. Llega un momento que dice, no, es que ya no sé. Entonces hay una conducta motora y cognitiva que puede entorpecer las habilidades. Y la víctima va a creer que efectivamente ya no es eficiente, ya no es eficaz, ya no tiene estas habilidades, o que las ha olvidado o que nunca las aprendió. Sin embargo, no es así. Lo que pasa es que el estrés genera un tipo de agua turbia ahí en la percepción que no le deja ver con claridad sus focos de oportunidad, sus habilidades o sus destrezas. Entonces sí, efectivamente empieza a cometer torpezas, olvidos, descuidos, y estas distracciones a veces cuestan caras. Claro. Cuestan dependiendo dinero, en el área donde ¿verdad? estén, obviamente la dimensión o puede cuestan ser. vidas o accidentes. Claro. Mira, Rubí, en Coca-Cola, en alguna vez platicando con un gerente que tiene una alta responsabilidad y se encarga del nivel de riesgos y accidentes, él decía precisamente esto, ¿no? Que gran parte de esto es efectivamente por distracción, descuido.
¿Y basado en qué? Pues hay estrés en este equipo de trabajo, hay cansancio en este equipo de trabajo, están de alguna manera presionados con el ejercicio de las tareas. Este estrés se lo llevan a casa. Sí. Una cuestión que no se puede remediar en el trabajo, en el área laboral, se traslada y se va hasta el hogar. En el hogar tampoco se resuelve porque se lo llevan a la cama. Y en la cama entonces se desarrolla el trastorno del sueño. Hoy tengo insomnio, terrores nocturnos, no puedo dormir, etcétera, etcétera. ¿Me levanto? ¿Cómo me levanto? Cansado. Asustado. Agotado, claro. No tengo ganas de ir a trabajar, burnout, ¿no? Ya me quemé, ya me desinflé. Pero tengo que ir. Tengo que ir porque tengo una familia, porque tengo compromisos, etcétera, etcétera. O soy responsable, ¿no? Voy, ¿y en qué condiciones trabajo? Bueno, ahí empieza a entenderse el trastorno de ansiedad. Imagínate, si ahorita hiciéramos una encuesta, Pepe, de 1,000 personas, ¿cuántos crees que se levanten en la mañana en ese estado? Yo creo que arriba del 90%, Rui. Es una estadística que tal vez exagero, pero yo creo que en organizaciones en donde hay o existen estas características, el 90% claro, no quiere ir. No quiere ir. Y entonces llegan a la empresa con ese estado de ánimo, con esa pobre concentración, pobre entusiasmo, pobre creatividad, pobre ilusión, solamente ir y estar, ¿no? Pues, ¿qué contribución hacen? Exacto, y por supuesto, seguro también va a ser, pues a lo mejor muy pobre el resultado, la calidad del resultado. Y eso es un foco, bueno, es alimento para el acosador, ¿no? Sí, además, que va en contra de todo lo que a él lo mueve. Lo que decíamos, encuentra el punto vulnerable y lo ve en el resultado. No está rindiendo. Y entonces la víctima empieza a potenciar también la idea de que no está siendo eficiente. Entonces, lo cual empieza a potenciar el trastorno. Primeramente es ansiedad. Una ansiedad que no ha sido canalizada de manera asertiva, un estrés que no ha sido canalizado de manera asertiva, óptima, se traslada regularmente a una depresión. No es una causa directa, no es una regla. No siempre la ansiedad causa depresión o la depresión causa ansiedad, pero sí hacen maridajes muy, muy interesantes que se conoce como comorbilidades. ¿Sí? Entonces, la ansiedad puede estar gestándose, tener ahí sus características diagnósticas. ¿Cuáles son? Cansancio, agotamiento, estrés, sensación de miedo irremediable que no puedo controlar, que no puedo manejar, me veo con pocos recursos, algo me representa una amenaza muy grande y yo siento que tengo pocos recursos para resolverlo. Es el ansioso como tal. Empieza a vivir con el miedo, desde el miedo y para el miedo. Ay, lo cual triste. Lo paraliza, lo empieza a paralizar, claro. ¿No? Y bueno, muchas de las veces esto da origen a una depresión. Pues me siento poco eficaz y poco eficiente. O sea, el valor como persona, mi autoconcepto empieza a ser deteriorado. Mermado, claro. Entonces viene la otra parte. Tristeza profunda, desánimo, desgano, sensación de pérdida de sentido de mi vida. Cuando eso pasa, la pérdida de sentido, cuidado. Claro. Foco de alerta rojo. Y es lo que tú decías. ¿Puede llegar hasta el suicidio? Claro. Claro, lo vemos en ciertas naciones, en ciertas organizaciones del Oriente. Ha habido estadísticas muy altas de suicidio precisamente por el mal manejo del trastorno provocado. Ansiedad y depresión. Cuando alguien pierde el sentido de vida, ¿qué conexión le dejas? De ahí quitamos la conexión única de su vida. Claro. Y muchas de las veces relaciona el trabajo con seguridad familiar, atención, crianza, conyugalidad, crecimiento, desarrollo profesional, identidad, sentido de trascendencia, lo cual me lo está quitando allá alguien. Alguien o varios. O varios, exactamente. Porque luego también se hacen sí. ahí las bolitas y todos contra uno, ¿no? Claro. Claro, y ante estas situaciones, Pepe, ¿qué alternativas tenemos, no? Porque la verdad es que yo estoy segura que muchos de los que nos escuchan o lo están viviendo, y a lo mejor están en las primeras etapas, o tal vez no, ya tienen bastante tiempo sintiéndose de esa manera. ¿Qué alternativas tienen? Porque lo importante es que sepan que hay alternativa, o sea, correcto. Hay salida. Y por supuesto, nosotros estamos acá abogando para que la empresa sume, contribuya, primero que identifique si la empresa está favoreciendo
ese tipo de conductas a través de permitir acosadores en la empresa. O sea, número uno, me encanta. ¿verdad? O sea, sí, que la empresa sepa que también tiene responsabilidad frente a esto que le está pasando al colaborador. Y que hoy, por norma, además, tiene que identificar el riesgo psicosocial y uno de ellos es la violencia, ¿no? Entonces, que es como la fase en donde estamos ahorita del podcast. Pero la otra parte también creo que hay otras personas, hay otros roles dentro de la organización. Está recursos humanos, está seguridad e higiene, incluso el área de psicología, al interior de las organizaciones, que pueden contribuir también identificando este tipo de situaciones y acercando alternativas. Y por otro lado, la misma persona, la misma víctima. Correcto. O sea que él por su propia cuenta, si estás teniendo cualquiera de estos síntomas, desde tristeza profunda, Sí. ansiedad, estrés, que se manifiesta a través de la pérdida del sueño, o algún padecimiento continuo como gastritis, colitis, jaquecas, problemas en la piel. ¿Qué otros tenemos derivados? Bueno, en la primer fase, porque luego si no se atiende, o sea, va evolucionando hasta llegar tristemente a enfermedades pues irreversibles, ¿no? Es correcto. Entonces, si tú identificas que tienes estos síntomas o ves que tu compañero tiene estos síntomas o que un colaborador tiene estos síntomas, ¿qué alternativas terapéuticas puede tomar? Sí, Rubí, efectivamente este es un elemento importantísimo de qué podemos hacer ante estas situaciones. Aquí estamos entrando, Rubí, al tema más oscuro, al tema más duro, que se conoce como patología. La patología es la enfermedad, es la distorsión más grande que puede vivir una persona en donde ya no sabe qué hacer, qué le pasa o cómo resolverlo. Entonces, alternativas para ello es primeramente atención psicológica, ¿sí? Voy a dar un inicio en una línea de tratamiento. Mira, Rubí, yo creo que es importante, como tú bien lo decías, el diseño de programas, estrategias organizacionales precisamente para poder diagnosticar, captar, atender estas situaciones. Sin embargo, cuando alguien ya está en una situación de estrés, de depresión profunda, de ansiedad, de fobia social o algún otro tipo de trastorno, hay que atenderlo inmediato. Hay cosas que tú y yo sabemos que son importantes, pero otras son urgentes. Claro. Entonces, aquí, como tú lo decías, cuando noten que un compañero ya tiene cierto desánimo, cierto desgano, ciertas afecciones somáticas que son las afectaciones corporales, es importante que lo comuniquen. Lo más importante es que cuando yo no me estoy sintiendo cómodo conmigo mismo, ya tengo algún tipo de síntoma que anteriormente no tenía y que, o si lo tenía, se ha agudizado, es importante que le pongamos atención a ello y que tomemos cartas sobre el asunto, porque lo que tenemos que hacer una vez que lo identificamos es atenderlo, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar y reconocer que algo en mí no está sucediendo de manera adecuada o funcional. Y que además posiblemente solo no puedo resolverlo. Es correcto, es correcto, porque luego entramos como con la idea de no pasa nada, es que tengo cansancio por el trabajo, tengo estos compromisos, traemos este proyecto. Ajá, pero la realidad es que muchas de las veces o en la mayoría de las ocasiones, Rubí, cuando llegamos a estos términos sintomáticos, ya se requiere de la atención de un especialista. Así es. ¿Sí? Una de las primeras alternativas, Rubí, es precisamente la atención terapéutica, la atención clínica como tal. La depresión se atiende y sana. La ansiedad generalizada, la fobia social o todo el tipo de ansiedad, el tipo de clasificación que tengamos, todas son dignas de atención y también con altos niveles de solución. Un alto porcentaje de solución y alcances en el bienestar. El estrés postraumático, hay intervenciones terapéuticas y técnicas muy, muy enriquecedoras para poder eliminar toda la sintomatología. Entonces, cuando ya hay una situación tan compleja, antes de llegar a la psiquiatría, es importante que se acuda a un psicólogo, a la psicoterapia, porque la mayoría de estos elementos surgen en la interacción con los otros, en la relación con los otros. Desde ahí hay que remediarlos para no darle al cuerpo medicamentos, no porque esté en contra de ellos, son muy útiles, de hecho no son útiles, pero en cierta etapa del tratamiento. Es decir, que primero visiten un terapeuta, el terapeuta ya observará el tipo de avance que tiene la patología y recomendará tal vez la coadyuvanza de un tipo de especialista como un psiquiatra.
Ok. Sí, entonces la primera es atender la urgencia sintomática, que es prácticamente acudir al psicoterapeuta. Si la organización tiene en su equipo de trabajo, en recursos humanos, algún área psicológica, hay que ir. Claro. Hay que estar ahí presente. Y fíjate que esto que comentas ahorita, cuando empezó todo lo de la NOM 035, empezaron muchos empresarios y muchas organizaciones a quejarse y estar muy molestos porque se sintieron obligados a tener al psicólogo o tener que tener, ¿no? Ese tener que fue como rechazado de inicio, porque pues de alguna manera la norma a lo que te invita es a que cuides los riesgos por factor psicosocial. Yo creo que la resistencia viene de la ignorancia. Estoy de acuerdo. Esa resistencia viene de la ignorancia de que si la situación que está viviendo el colaborador además es provocado dentro de la empresa, el dueño o los directivos, queriendo o no, ¿verdad? Pero está pasando en la empresa por los mismos compañeros, por el mismo sistema de trabajo, lo que sea que esté sucediendo, que la empresa tiene influencia en ello. Durante muchos años, este tipo de síntomas eran ignorados. Ahí estaban. Eran totalmente... Sí. O sea, pues sí, ignorados. No vistos, no reconocidos. No reconocidos, no mucho menos atendidos. Pero además, las personas eran estereotipadas, además, ¿no? O sea, buen punto. O sea, eran estereotipadas como, ay, jarrito de Tonalá, o ay, qué débil, o ay, qué problemática, o ay, o sea... No tienes el perfil para el puesto. No tienes el perfil para el puesto, o tus problemas resuélvalos en tu casa, en fin. Sí. O sea, una serie de estereotipos que también no abrían espacio a resolverlo. Y que al final todos perdían. O sea, perdía la empresa, por supuesto, al no atender tal vez una situación que pudo haberse rescatado atendiéndolo a tiempo y tal vez un talento, ¿no? Alguien que pudo haber contribuido lo mejor de sí, bueno, pues termina perdiéndolo o lo deja, pero en un estado muy pobre de contribución. Es correcto. Sí, efectivamente, la norma ha llegado a generar cambios muy disruptivos, sí, dolorosos para muchas organizaciones, para otros no. Hemos de reconocer que también hay organizaciones que han cobijado perfectamente bien esta norma y que les ha ido muy bien porque claro, es como un bucle, ¿no? Si yo no atiendo algo que tengo y me daña. Y eso es lo que a mí, honestamente, incluso en el episodio 1 y 2 de este podcast, quisimos resaltar eso. O sea, lo que más me gusta de esta NOM 035 es la oportunidad que tenemos en las empresas de transformar un mindset, de darle valor a lo que nos da valor, ¿sabes? Que es este ser humano que piensa, que siente, que crea, y que la única forma de poder contribuir desde el mejor lugar es estando completos. Definitivamente. O sea, es ese. Entonces, quien lo tiene como muy presente, muy consciente y actúa en consecuencia, mis respetos. Lo logra. Lo logra. Sí. Y es honorable. O sea, además de ser su responsabilidad, creo que también es honorable. Sí. O sea, porque la verdad es que es darle valor al ser humano que está colaborando en tu organización. Sí, Rubí. Es darle un lugar a quien merece ese lugar. Exacto. Y ahí hablamos de dignidad. El concepto dignidad, identidad. Existo en el otro porque te soy importante. Tú me eres importante. Este calificativo le viene también al colaborador y efectivamente es una forma de sanar la relación entre empresa-colaborador. Y porque él hace la empresa, las dos partes, todos los componentes hacen la empresa. Entonces, yo también creo que es de reconocer a las organizaciones, empresas que han contribuido mucho y han cobijado esta norma. Claro. Sin embargo, pues de alguna manera sí hemos de reconocer que en muchas ocasiones, en muchos procesos, siempre va a haber víctimas.
de circunstancias empresariales. Entonces, a ellos son los que tenemos que, en la urgencia, atender, ayudarles, acompañarles y a resolver. Yo creo que la primera forma de tratamiento sería directa hacia la persona que ya tiene o padece síntomas, ¿sí? Tú y yo sabemos, Rubí, que corregir es caro, prevenir es barato, muy barato y solamente se requieren de algunas estrategias y actos de conciencia, ¿no? Pero corregir no, corregir es caro porque efectivamente quitar la patología o reducir la patología o limitar la patología, pues implica tiempo. Pero deja tú de la inversión económica, creo que es el tiempo y el tiempo en la organización cuenta muchísimo porque implica dinero. Sí, implica objetivos, implica metas, implica tareas, implica responsabilidades. Pero si tenemos, ahí me refería al bucle, ¿no? Si tenemos a un colaborador con estas deficiencias psicológicas, porque son deficiencias no por naturaleza, sino que son deficiencias aprendidas como resultado de la situación que se vive en su clima laboral, en su ambiente laboral con el perfil del acosador, ¿no? Claro, y fíjate que quiero compartirle a la audiencia una historia real de alguien de nuestro auditorio que quiso compartirnos su testimonio. Es un testimonio justo de una víctima por acoso laboral. ¿Qué te parece si la escuchamos y regresamos? Hola, qué gusto poder compartir mi historia contigo, Rubí. Cuando tenía 24 años, terminaba el diplomado luego de sacar mi licenciatura en aduanas, con una gran especialización y excelentes calificaciones. Tenía esa chispa de brillar y sobresalir en el ámbito profesional. Es así que entro a trabajar en una gran empresa comercializadora, importadora y exportadora. Para mí era un gran sueño poder trabajar en dicha empresa. Quería aportar todos mis conocimientos en pro de mejorar y aprender. Mi jefa para ese momento era una mujer que tenía muchos años en la empresa. Yo calculo como unos 18 años. No tenía estudio alguno. Solo con su experiencia de años llegó a tener dicho cargo de jefa donde dominaba todo a su alrededor. En las reuniones, Rubí, cuando yo quería levantar la mano, ella no me dejaba. Me agredía verbalmente con palabras ofensivas, groseras. Decía que mis ideas eran tontas, que yo, ¿qué iba a saber si yo era una nueva? Que no tenía experiencia en la comercializadora. Siempre me trataba de menos y me hacía a un lado en cada aportación que yo quería dar. A lo largo del tiempo me fui sintiendo menos. Me sentía tonta, literal. En cada junta que hacía en la empresa, ella aprovechaba para evidenciar mis errores y descalificarme con todos mis compañeros en la junta. Y pues claro, Rubí, estaba iniciando. Claro que tenía errores. Lo que ella hacía me daba mucha vergüenza. Cada día me sentía muy mal hasta que decidí renunciar a la empresa y mis sueños de trabajar en ella y aprender. Luego de renunciar, me di cuenta que estaba muy mal emocionalmente y psicológicamente. Me encerré en mi cuarto por un par de semanas. Tenía pesadillas y hasta llegué a creer fielmente que esta jefa me había embrujado. Sí, embrujado. Yo estaba muy afectada con cada situación que viví con ella. Tenía miedo de salir, de ver el mundo, de conocer. Luego mis papás se dieron cuenta de la situación que no salía de mi cuarto y bueno, como pudieron, me llevaron a una orientación psiquiátrica, estuve en un tratamiento y lo que llegué a desarrollar con este tipo de hostigamiento laboral fue una depresión con un brote psicótico que me llevó a tener miedo a integrarme a otra empresa y a la vida laboral. Al poco tiempo conocí al que hoy es mi esposo, me casé, tuve familia y bueno, yo decidí no volver a entrar más nunca al mundo laboral profesional. Y bueno, Rubí, esta fue mi historia. Gracias por este espacio. ¿Qué tal, Pepe, la historia? Wow, yo creo, Rubí, que está muy en sintonía con lo que estamos revisando y compartiendo a este momento. Cuando hablé de patología, aquí tenemos el caso evidente, efectivamente, de lo que puede causar este tipo de acoso, este tipo de violencia que se vive en las organizaciones, cómo una jefatura reduce todas las posibilidades, sueños, deseos, capacidades aparentes. Aparente me refiero que la reducción no es real, pero sí se vive como real, en donde la chica se deja de sentir útil, inteligente, valorada, vista, reconocida, claro. Al grado, Rubí, que ahí tenemos la evidencia clara de aspectos de ansiedad,
Sí. Depresión Sí, y tal estrés cual. postraumático. La Así chica es. ya no quiso volver a conectar con un espacio de ambiente laboral. Nunca más. Conocí a un hombre que hoy es mi esposo, hice familia. ¿Qué nos dice ese diagnóstico? Nos dice que efectivamente la chica desarrolló trastornos psicológicos importantes, al grado de deprimirse unas semanas al principio, pero duró todo un recorrido, estoy seguro, con una agonía y una angustia Claro. de qué me pasó, qué sucedió. Ella no se reintegró. Ella no sanó. Ya no. No. No, ella no sanó. Esa parte ya no la sanó. Al grado que queda como muy marcado este estrés postraumático de tan solo pensar en que puedo regresar a un lugar y me va a ir como me fue. Adiós. El ejemplo claro del acoso y el resultado en la víctima. Ahí está. Y mira, yo me quedo pensando, cuando escuché el testimonio, híjole, lo primero que se me vino a la mente fue la jefa. Yo honestamente dudo que la jefa hubiera querido dañar, hubiera querido afectar. Yo lo dudo conscientemente. O sea, con toda la intención. Te entiendo, es correcto. Ajá. Posiblemente en su mecanismo de defensa, por lo que tú quieras, aquí entran miles de supuestos de que ella sintiera que iba a perder el puesto, que le iban a quitar el lugar. Se sintió amenazada. Se sintió amenazada y su forma de defenderse, pues aquí podemos entrar en muchos supuestos. Pero la verdad es aquí en donde este tipo de casos pasan todo el tiempo. O sea, el acosador incluso ni siquiera es consciente en algunos casos de que es acosador. Es correcto. En otros sí, o sea, está muy claro, Sí. Y hasta lo disfruta y lo goza y ahí les voy, Y ¿no? lo verbaliza. Claro, y conmigo ni se metan, ¿no? Pero hay otros casos que no. Sin embargo, de igual forma pueden hacer daño. O sea, aunque lo hagas consciente o inconscientemente, de igual forma puedes hacer un daño que puede ser irreversible. Sí, Rubí, sí, lo dices correctamente. Imaginemos un poco en la jefa de esta historia que nos compartiste. ¿Cómo se sintió ella cuando ve a una chica con toda esta promesa académica, este ímpetu, este deseo de crecer? Creo que lo primero que pudo haber experimentado fue una sensación de amenaza, en donde ella se ve con su propia angustia y dice, no tengo los recursos que ella tiene. Claro. Entonces me voy a abrazar y cobijar desde lo que yo creo que tengo, experiencia, mis 18 años en la empresa. Y entonces desde ahí empieza a elaborar toda una narrativa de amenaza, de dominio, de control y de reducción. Incluso dice en las reuniones, en las juntas, la avergonzaba, ¿no? Volvemos al concepto que en la otra ocasión hablamos, la humillación. La humillación pública, claro. Esta es un sentimiento, una emoción que nadie quiere Horrible, vivir. claro. La humillación pública y la humillación como tal genera precisamente una conexión muy grande con la depresión. Es en donde impacta precisamente en la identidad. Imagínate. Entonces, ¿ahí la chica se vivió deprimida? Sí. Ansiedad también. Oye, y tantos jefes que se jactan de que utilizando este estilo, ¿no? Esta forma de comunicarse a través de la humillación, el otro se mueve. Sí. O sea, Sí. lo que no son conscientes, porque es inconsciencia, yo creo que es ignorancia, es que pueden desarrollar un trauma pues irreversible en el otro, ¿no? Rubí, es que lo dices claramente. Efectivamente, tenemos muy poca información de lo que somos. O sea, muy poca definición de nuestra personalidad. Muy poco nos asomamos al autoconcepto. Simplemente vivimos hacia afuera. Y pocos pensamos en el yo o piensan en el yo, nutren al yo, al autoconcepto como tal. Efectivamente, asomarnos a nosotros es complicado. Y es un análisis, una introspección que no todos queremos hacer, o no todos podemos hacer, o no todos sabemos hacer. Pero creo que es importantísimo, importantísimo. Como tú lo dices, la señora tal vez no fue malintencionada, sin embargo, no en intención, pero en efecto. Sí hay un deterioro impresionante, impactante, ¿no? Y fíjate, Pepe, hace un momento que hablábamos de las alternativas terapéuticas. Bueno, sabemos que en psicoterapia pues hay varias líneas, ¿no? Sí. Para este tipo de situaciones, ¿cuál sería como la vía más efectiva para este tipo de situaciones? Porque, pues bueno, creo que eso es importante que lo sepan. Sí, yo veo dos aspectos, tal vez por mi acercamiento a estos enfoques, pero creo que por su eficiencia, por su rapidez y por su contundencia, creo que el modelo cognitivo-conductual es muy útil. ¿Por qué? Porque hablamos de
aprendizajes que se van instalando en la racionalidad y que desde ahí yo te explicaré cómo funciona la cognición, desde ahí influye en la conducta, ¿no? Entonces, los seres humanos somos vistos desde nuestra conducta, no desde lo que sentimos o pensamos. Los pensamientos no se ven, ¿no? No. Las emociones no se ven, se traducen a través de la acción. Conducta, de la acción. O sea, solo somos entes enteramente axiomáticos, ¿no? Es una regla universal. Todos nos movemos a nivel subjetivo, objetivo, todos nos movemos. Entonces, este enfoque, Rubí, es muy útil. ¿Por qué? Porque me gustaría compartirte cómo funciona el esquema cognitivo. Vamos a imaginar un primer nivel que son los pensamientos. Ese nivel se conecta con una segunda área o segundo nivel que son las emociones. Rubí, no hay pensamiento que no genere una emoción. Todos los pensamientos generan una emoción. ¿Sí? Es más, para tu auditorio, quien nos está escuchando, les voy a pedir que se imaginen un árbol. ¿Sí? En este momento que yo dije árbol, todos aquí en la cabina y afuera ya tenemos un árbol, ¿no? Lo tengo muy claro. Ajá, y entonces tenemos nuestro árbol. Y entonces cuando yo les digo, bueno, ahora ya quiten su árbol, ¿no? Y entonces le digo al auditorio y a mis compañeros de aquí, pues, qué desobedientes son, ¿no? Porque el árbol ahí está. Tu árbol ahí está, tu árbol ahí está y tu árbol ahí está, ¿no? Y digo, quítalo, por favor, quita tu árbol. Entonces, cada que refiero al árbol, el árbol vuelve a aparecer. Incluso ya me estoy imaginando su árbol yo, ¿no? O sea... el árbol que tú te estás imaginando, ya me lo imaginé. Exactamente. O sea, ¿cuántos árboles no tenemos en este espacio? Y nuestro auditorio está imaginando sus arbolitos, ¿no? ¿Qué les generó a nivel emocional su árbol? Bueno, depende. Si un árbol con copa, pino, frutal, etcétera, etcétera. O me recuerdo un árbol cuando viví un momento nostálgico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa imagen tan pequeñita de segundos que practicamos en este instante es difícil de quitar porque ahí está el árbol todavía. Ahorita vuelvo a referir y vuelve a aparecer el árbol. Entonces, imagínense un evento doloroso, traumático, humillante. Lo vuelves hasta sentir y te vuelve a dar la náusea y te da la taquicardia, ¿verdad? Claro. Reaccionamos a nivel emocional, físico. Entonces, por eso es tan importante este modelo. Cuando aprendemos a distinguir cómo es como pensamos, entonces todo pensamiento lleva a una emoción. Ahora hablemos un poquito de 3 emociones de supervivencia. Así se conocen, como 3 emociones duras, oscuras o de supervivencia. El miedo, la ira y la tristeza. Son emociones que regularmente nosotros estamos negando casi todo el tiempo. Como que si no las quisiéramos experimentar. No llores. No estés triste. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué te enojas? No te enojes, no es correcto. No te enojes. Y ya estoy enojado diciendo no te enojes, ¿no? Entonces, desde que pequeños nos enseñaron o nos dijeron que enojarse, estar tristes o tener miedo no era correcto. No era bueno. No era bueno. Pero estas emociones son las con las que convivimos día con día. La víctima en la organización va a estar muy involucrado con estas 3 emociones. En algún momento tiene miedo, en algún momento se siente enojada o enojado y en algún momento está triste. Por lo que ahí suceden las interacciones. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué hace con las emociones? Regularmente las calla. Emoción quiere decir energía en movimiento. Si esa energía en movimiento no es canalizada de manera oportuna, porque lo silenció, lo acalló, etcétera, se va a estacionar en una parte de su cuerpo. Y al rato tiene coliquito, al rato tiene dolor de cabeza, al rato tiene erupciones cutáneas, al rato tiene un tic nervioso, al rato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aparte, la situación emocional, depresión, ansiedad. Y entonces, cuando una emoción no fue bien canalizada en la chamba, en el trabajo, llega a su casa y está en la cama imaginándose escenarios en donde le pudo haber contestado al jefe y donde le pudo haber dicho, y entonces crea toda una serie de películas o escenas con espíritu de compensación, de venganza, de solución, y crea insomnio y crea pesadillas o terrores nocturnos. Entonces, fíjate este binomio, ¿no? Tan solo del pensamiento a la emoción. Hay 2 emociones positivas muy fuertes y muy poderosas, que es la alegría y el amor, que todos estamos procurando. Entonces, ninguna de estas 5 emociones están fuera del ser humano, de la persona. Todas son inherentes a la persona. Estas 5, hay más, pero quiero hablar de estas 5. Porque también está del otro lado la vergüenza y la sorpresa, donde se encuentra la humillación, ¿no? La vergüenza, que tampoco la queremos por ahí.
Pero si no las gestionamos bien, las emociones no se pueden erradicar. La psicoterapia se encargaría de no erradicar las emociones, sino de gestionarlas, negociarlas, aprenderlas, manejarlas, canalizarlas. Es lo que se hace con la inteligencia emocional. El modelo cognitivo-conductual no va a las emociones, va al pensamiento, porque si no hay pensamiento que no genere una emoción, entonces tenemos que impactar en la forma en cómo estamos pensando, porque eso es lo que va a dar como resultado la emoción. Exactamente. Entonces, de ahí la emoción, vamos a hacer otra conexión. De alguna manera la emoción se traduce en una conducta o una serie de conductas. El comportamiento de una persona triste es evidente, ¿verdad? Sí, claro. El comportamiento de una persona iracunda, el comportamiento de una persona asustada o una persona alegre. La conducta viene a ser el traductor de lo que emocionalmente estamos viviendo. Y el pensamiento que hay detrás de ese Exactamente. Entonces, ese motor. Yo veo la conducta, puedo empezar a impactar en la conducta. Cuando tengo a alguien muy deprimido en el modelo cognitivo-conductual, me voy a la conducta, me voy a lo que se tiene que hacer, no a lo que se tiene que sentir. Porque el depresivo es muy dado a sentir. Entonces, no podemos irnos por ahí. O no sería lo mejor irnos por ahí, sino que tenemos que irnos más a impactar a la conducta y a la cognición. Y la forma en la que se modifica el pensamiento, bueno, pues ya es justo el proceso, me imagino, de resignificación y de reprogramación, resignificación, reestructuración, desesquematización. Claro, Ruby. Y ya son las partes técnicas, ¿no? Que claro, pues sería, que ya el terapeuta lo manejará. Depende de cada terapeuta, exacto. Pero ya hay una base, pues, del por qué por ahí se puede atender. Correcto. Y esto le va a permitir a la persona plantearse, ya sea que siga en el mismo ambiente de trabajo, desde otro lugar, con otras actitudes, con otras cogniciones, o bien, si ya no se encuentra en la misma empresa y llega a otro espacio, crear una nueva historia, que incluso lo vemos, ¿no? Vemos mucho, bueno, me ha tocado conocer muchos casos, que en un ambiente un colaborador tiene estas actitudes tal vez depresivas o triste o iracundas y vive un proceso terapéutico o vive algo en su vida, no necesariamente terapéutico, pero algo sucede, que llega a otro contexto. O sea, llega a otro lugar y el ambiente es completamente distinto y él también es distinto. Sí, es correcto. Y entonces esto de repente como que no embona, ¿verdad? Con el antes y el después, pero que nos refleja que a partir de que la persona está pensando diferente, está actuando diferente y también su entorno influye en que esto se siga alimentando. Para un lado o para el otro. Totalmente, Rubí. Qué bonita, qué manera tan pletórica de decirlo y tan clara. Efectivamente, es así. Mira, me recordaste mucho una cita de Ortega y Gasset. Él decía, este filósofo español, que somos nosotros y la circunstancia, el yo y la circunstancia, ¿no? Sí, no somos entes aislados. Esto es imposible. Y mi pensamiento siempre va a estar conectado con algo que allá afuera está, o vi, o sentí. Sí, regularmente. Entonces, efectivamente, cuando nos damos un clavadito a las cogniciones, a veces les tememos, pero creo que es una estrategia básica para poder remediar lo que en la conducta y lo que en las emociones se experimenta. Claro, y me acordé ahorita de una frase, ¿no? Es como darte la oportunidad de si tienes la tecla atorada, de desatorarla para que fluya. ¿Sí, no? Claro, ¿sí? A veces nos quedamos con la tecla atorada en ese pensamiento que detona esa misma emoción, pero que va haciéndola cada vez más profunda, más grande, más grave. Totalmente. Y que puede ser irreversible. Entonces, vivir un proceso terapéutico, tener esta alternativa, pues te puede ayudar a mover justo ese pensamiento, a desatorar esa tecla. Y bueno, pues hay que darle. Hay que darle, Rubí. Yo creo que es por ahí. Y aparte, sumarle un poquito a esto, mira, también creo que para colectivizar también el tratamiento, creo que es importante, aparte de atender la urgencia terapéutica en la víctima, creo que también es importante seguir pensando en los programas preventivos a nivel también involucramiento psicológico, ¿no? Yo sigo reiterando que tenemos mucho que hacer con el perfil de personalidad del liderazgo o de los líderes, con los colaboradores y demás, pero una vez que se comprendan las formas de relacionarnos con los otros de una manera mucho más asertiva, mucho más funcional, no quiero decir ni bueno ni malo porque esto es relativo, son diferentes las condiciones que cada organización, corporativo, empresa necesita y requiere, pero pongámoslo en términos de funcionalidad.
¿Qué me funciona? Pero ¿qué me funciona que no transgreda al otro? Así es, Sí, sin violencia. Sin violencia, Sin que no agreda, que no violente, que no agreda al otro, sino que podamos estar en este clima, en esta armonización, para que pueda ser funcional este entorno laboral. Totalmente. Creo que la no violencia debe de ser adoptada en la organización para no hacerla ni recibirla. Sí, o sea, eso me encanta. No permitirla por ningún motivo. Y que esto es parte del nuevo mindset, ¿sabes? O sea, esto es parte de aceptar que esto es posible. Efectivamente. Y que además está normado. O sea, es correcto. O sea, no estamos sacando de la manga, es una ocurrencia de la radio en un instante. No, es correcto, está normado. Está normado y que además o sea, tiene una intención muy linda. O sea, que es cuidar el bienestar integral de las personas al interior de cualquier tipo de organización. Es correcto. Pues, querido Pepe, ¿quieres cerrar con algo más? Cierro con algo muy breve. Mira, ahorita que venía en el auto, había mucho tráfico por la avenida en la que venía, entonces puse una pieza musical que me encanta. Es de Pachelbel. Se llama Canon en Re. Un canon es una pieza que a mí me gusta mucho para explicar como esto que estamos hablando. Una organización no está sola, no es un ente único ni aislado. Está integrado por una serie de componentes muy enriquecedores que se me figura esta pieza. El canon en re inicia con una melodía y luego entonces en cierto tiempo de la pieza introduce otra melodía. Ya van dos melodías danzando en un mismo conjunto. Perdón, al paso del tiempo introduce una tercera melodía, una cuarta melodía, una quinta melodía y luego entonces hace un tejimiento armónico maravilloso, Ruby. Eso es lo que se necesita en las organizaciones, que aunque tengamos diferentes caminos, diferentes identidades, diferentes personalidades, si podemos compenetrarlas en una sola armonía, en una sola danza, podemos bailar el mismo ritmo. Ay, qué bello, efectivamente. Yo también creo eso. Pues, Pepe, muchísimas gracias. Gracias, Rubí. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te pueden encontrar nuestra audiencia, nuestros clientes de Check 035, a quien, bueno, pues invitamos a que abran estos espacios, esta alternativa, que si quieren un acompañamiento, pues bueno, saben que pueden contar contigo. Gracias, Rubí. Sí, me encuentro voy a dejar mi número de WhatsApp, es 33 123 185 39 con José Oliden. De preferencia me pueden enviar algún mensajito por WhatsApp, porque llamadas es complicado contestar, pero con gusto alguien lo contesta o de manera personal lo haré. Gracias. Pues muchísimas gracias. Contrario, y Rubí. pues seguimos. Aquí te esperaremos para otro tema interesante seguramente. Gracias, Rubí. Gracias. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Hasta luego. Bye, bye. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Check 035 para abordar un tema también súper interesante. ¿Cuáles son las alternativas legales frente a una situación de violencia laboral? Va a estar interesante también. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente. Bye.